Es un gusto poder compartir con ustedes las normas internacionales de información financiera. Somos el equipo número 2. En esta ocasión abordaremos la sección 9 y la 19 de las BIC para las pymes. Esta sección se aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios. También trata la contabilidad de la plusvalía, tanto en el momento de una combinación de negocios como posteriormente. Esta sección especifica la contabilidad de todas las combinaciones de negocios, excepto la combinación de negocios bajo un control común, la formación de un negocio conjunto y la adquisición de activos que no representan una combinación de negocios. Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquiriente, obtiene el control de uno o más negocios distintos, la adquirida. Una combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas, por motivos legales, fiscales o de otro tipo. Puede involucrar la compra de una entidad en la participación del patrimonio de otra, la compra de todos sus activos netos, la asunción de sus pasivos o la compra de alguno de los activos netos de otra entidad que forman conjuntamente uno o más negocios. Todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse aplicando el método de la adquisición. La aplicación de este método involucra los siguientes pasos: identificación del adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución del costo en la fecha de adquisición. En todas las combinaciones de negocios deberá identificarse la entidad adquiriente. El adquiriente deberá medir el costo de la combinación de los negocios como la suma de los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la entidad adquiriente a cambio del control de la entidad adquirida, más cualquier otro costo atribuible a esta combinación de negocios. Cuando un acuerdo de combinación de negocios incorpore algún ajuste al costo de la combinación que depende de sus usos futuros, la adquiriente incluirá el importe estimado de ese ajuste en el costo de la combinación en la fecha de adquisición, si dicho ajuste es probable y puede ser medido de forma fiable. Sin embargo, si el ajuste potencial no se reconoce en la fecha de la adquisición, pero posteriormente se convierte en probable y puede ser medido de manera fiable, la contraprestación adicional deberá tratarse como un ajuste al costo de esta combinación. En la distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos, un adquiriente distribuirá en la fecha de adquisición el costo de una combinación de negocios a través del reconocimiento de los activos y pasivos de una provisión para los pasivos contingentes identificables de la adquirida que satisfagan los criterios de reconocimiento por sus valores razonables en esta fecha. La norma nos indica también que la adquiriente deberá reconocer por separado los activos y pasivos contingentes identificables de la adquirida en la fecha de la adquisición, en el caso si de un activo distinto de un activo intangible que sea probable que cualquier beneficio económico futuro asociado fluya al adquiriente y que su valor razonable pueda medirse con fiabilidad. En el caso de un pasivo distinto de un pasivo contingente que sea probable que requiera la salida de recursos para liquidar la obligación y que su valor razonable se pueda medir de forma fiable. En el caso de un activo intangible, de un pasivo contingente, que su valor razonable pueda medirse de forma fiable. La norma nos indica que en el estado de resultados integral del adquiriente incorporará los resultados de la adquirida después de la fecha de adquisición. Ahora, los pasivos contingentes. La adquiriente solo reconocerá una provisión para un contingente del adquiriente por separado si su valor razonable puede medirse con fiabilidad. Ahora bien, si su valor razonable no se puede medir de forma fiable, se producirá un efecto en el importe reconocido como plusvalía y la adquiriente revelará información sobre ese pasivo contingente como lo requiere la sección 21.
Después de su reconocimiento inicial, la adquiriente medirá los pasivos contingentes que están reconocidos por separado al mayor entre el importe que habría reconocido de acuerdo a la sección 21 y el importe reconocido inicialmente menos los importes reconocidos anteriormente, como los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo a la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. La plusvalía. Nos indica la sección que el adquiriente en la fecha de adquisición reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios y se medirá inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo este el exceso del costo de la combinación de negocios en el valor razonable neto de los activos y pasivos contingentes. También nos indica la norma que después del reconocimiento inicial, la adquiriente medirá la plusvalía adquirida en una combinación de negocios al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. El exceso sobre el costo de la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida, la norma nos indica que si la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y provisiones para los pasivos contingentes identificables reconocidos al costo de la combinación de negocios, diferencia a veces denominada plusvalía negativa, la adquiriente volverá a evaluar la identificación y la medición de los activos pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes de la adquirida, así como la medición del costo de la combinación, y reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo cualquier exceso que continúe existiendo después de la nueva evaluación. Ahora sobre la información a revelar. Para combinaciones de negocios efectuadas, el periodo sobre el que se informa nos indica la norma que para cada combinación de negocios efectuada durante el periodo, la adquiriente revelará la siguiente información: los nombres y descripción de las entidades o negocios combinados, la fecha de adquisición, el porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos, el costo de la combinación y una descripción de los componentes de este, tales como el efectivo, los importes reconocidos en la fecha de adquisición para cada clase de activos, pasivos y pasivos contingentes adquirida, incluyendo la plusvalía, y el importe de cualquier exceso reconocido en el resultado del periodo. Ahora bien, la información a revelar para todas las combinaciones de negocios, la norma nos indica que el adquiriente revelará información sobre una conciliación del importe en libros de la plusvalía al principio y al final del periodo, mostrando por separado la siguiente información: los cambios que surjan de las nuevas combinaciones de negocios, las pérdidas por deterioro del valor y las disposiciones de negocio adquiridos previamente y otros cambios. NIF para las pymes, sección 9, estados financieros consolidados y separados. Dentro de esta norma pues encontramos el alcance en el cual esta sección define las circunstancias en las que una entidad aplica esta norma presentando sus estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de estos estados financieros, de acuerdo con la norma. Adicionalmente pues también incluye una guía sobre los estados financieros separados y estados financieros combinados, el cual si se llegase a preparar de acuerdo con la norma. También tenemos los requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Pues en estos pues tenemos dos muy importantes, a lo cual encontramos que si una entidad presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en las subsidiarias y en el cual no necesita consolidar si la controladora es ella misma una subsidiaria y si su controladora elabora estados financieros con propósito de información general consolidados que cumplen con NIF plenas o con estas normas. Adicionalmente, pues tenemos subsidiarias y control, en lo cual en las subsidiarias pues tenemos que es una entidad controlada por la controladora. El control pues lo podemos definir que existe un control cuando la controladora posea directa o indirectamente a través de las subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. Pues sé que también existe un control cuando se tiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, poder para dirigir las políticas financieras y para renombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo.
En esto pues tenemos entidades de cometido específico. Sé que estas entidades pueden ser de la forma jurídica, de sociedades por acciones, fideicomisos o asociaciones con fines empresariales, o bien ser una figura jurídica de sociedad. También pues se crean con acuerdos legales que imponen requerimientos escritos sobre las operaciones de la entidad. Procedimiento de la consolidación de los estados financieros. Dice que los estados financieros consolidados presentan información financiera como si se tratase de una sola entidad económica, en los cuales pues se combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, en los cuales también se deberá eliminar el importe en libros de las inversiones de la controladora en cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente. Y tres, pues dice que medirá y presentará las participaciones no controladas en los resultados de las subsidiarias consolidadas para el periodo en el que se informa. Pues en este también tenemos lo que corresponde transacciones y saldos intragrupo. En estos pues dice que la eliminación de los saldos de los cuales son los ingresos y dividendos, las ganancias y las pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén reconocidas en el activo, tales como inventarios, propiedad, planta y equipo, se eliminarán en su totalidad. Los estados financieros consolidados son esenciales para reflejar la situación financiera de un grupo empresarial. Para asegurar la coherencia, se requiere que la controladora y sus subsidiarias presenten sus estados financieros con la misma fecha de presentación. Esto garantiza que todos los datos sean comparables y consistentes. Sin embargo, es impracticable sincronizar estas fechas. Se permite usar los estados financieros más recientes de la subsidiaria ajustando cualquier transacción significativa ocurrida entre esas fechas. Este enfoque permite que la información financiera sea precisa incluso cuando las fechas de cierre no coinciden exactamente. Las políticas contables. Para que los estados financieros consolidados sean verdaderamente útiles, es crucial que todas las entidades del grupo utilicen las mismas políticas contables. Esto significa que sin importar qué entidad esté realizando la contabilidad y las transacciones en el evento, se aplican los mismos principios contables. Si una subsidiaria usa políticas diferentes, debe hacerse los ajustes necesarios para que al consolidar toda la información esté en línea con las políticas de la controladora. Esto asegura que los resultados financieros sean consistentes y comparables con todo el grupo. Al adquirir una subsidiaria, es fundamental incluir sus ingresos y gastos en los estados financieros consolidados desde el momento en que la controladora obtiene el control. Esto asegura que todos los movimientos financieros de la subsidiaria se reflejan adecuadamente en los resultados del grupo. Si en algún momento la controladora pierde el control sobre la subsidiaria, cualquier ganancia o pérdida generada por la disposición de estas se refleja inmediatamente en los resultados del periodo. Esto permite a los usuarios de los estados financieros ver el impacto completo de la adquisición y posterior disposición en el rendimiento del grupo. Las disposiciones de las subsidiarias. Cuando una controladora decide deshacerse de una subsidiaria, es crucial reflejar correctamente en los estados financieros la diferencia entre los recursos obtenidos de la venta y el valor en libros de la subsidiaria. Esto se presenta como una ganancia o una pérdida en el estado de resultados. Además, si la subsidiaria es extranjera, las diferencias de cambio acumulado en otro resultado integral no se traslada al resultado en los estados financieros que sean precisos y muestren el verdadero impacto financiero de la disposición. En los estados financieros consolidados es importante distinguir entre el patrimonio de la controladora y el de las participaciones no controladoras. Estas participaciones representan los derechos de propiedad que otros accionistas tienen sobre las subsidiarias del grupo. Se presenta por separado en el patrimonio para ofrecer una visión clara de la estructura de propiedad del grupo. Además, los resultados atribuibles a las participaciones no controladoras se muestran por separado en el estado del resultado integral, asegurando una presentación clara y justa de los intereses financieros de todos los propietarios.
La información a revelar en los estados consolidados revela la información clave de los estados financieros consolidados es esencial para la transparencia. Debe indicarse claramente que los estados son consolidados y explicar la base de concluir que existe un control, especialmente si la controladora no posee más de la mitad del poder de voto. También es importante revelar cualquier diferencia entre las fechas de presentación entre la controladora y sus subsidiarias. Además, se deben informar las restricciones significativas que puedan limitar la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora. Esto proporciona una visión completa y detallada del funcionamiento del grupo. Los estados financieros separados no son obligatorios, pues pueden ser útiles en ciertas circunstancias. Estos estados presentan un segundo conjunto de informes financieros para la controladora o las subsidiarias, aparte de los estados consolidados. La entidad puede optar por diferentes métodos contables para valorar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta. Las opciones incluyen valorarlas al costo menos deterioro, al valor razonable o usando el método de participación. Esta flexibilidad permite a la entidad elegir la opción que mejor refleje su situación financiera. Los estados financieros combinados son una herramienta útil cuando se desea presentar los resultados de varias entidades bajo control común, pero que no forman un grupo consolidado. Para prepararlos correctamente es fundamental eliminar las transacciones y saldos entre esas entidades, así como asegurar que se apliquen políticas contables uniformes y fechas de presentación coherentes. Aunque no son obligatorios, estos estados proporcionan una visión de la clara situación financiera combinada entre estas entidades, facilitando la toma de decisiones por parte de los interesados. Al preparar estados financieros combinados, es importante revelar de manera clara y detallada que se trata de estados financieros combinados y explicar la razón para su presentación. También debe de revelarse la base utilizada para determinar qué entidades se incluyen y cómo se ha preparado la información. Además, es esencial proporcionar información sobre las transacciones con partes relacionadas como se requiere en la normativa. Estas revelaciones aseguran que los usuarios de los estados financieros comprendan completamente la estructura y las operaciones conjuntas de las entidades combinadas. Muchas gracias por su atención.